Bueno, gracias Tulio. Sí, efectivamente nos acompañan y agradezco Rodolfo, Verónica, Francesca y Josimar, algunos de los 18 colegas de varios países que han participado de este proyecto, que intentó en principio abordar las problemáticas de la enseñanza de la educación física en el nivel superior, intentando no naturalizar lo hegemónicamente instalado. En ese sentido, este volumen, junto a otros colegas que no están, como dijo Tulio en esta ocasión, quisimos particularmente referirnos a tres cuestiones que podrían ser, o como categorías de análisis, propias de toda crítica social. En el caso de la educación física, el debate vigente sobre su identidad y la revisión de todos los supuestos que han constituido los discursos en torno al cuerpo, el movimiento, el deporte y la gimnasia, la educación, la enseñanza, ¿no? La corporeidad. Una segunda dimensión que podríamos vincularla con lo crítico y epistémico y metodológico, que afecta a cómo se constituye ese saber de la disciplina, si es dependiente o autónomo, las reglas o no que se siguen o han seguido para su constitución, y en tercer término, como prisma de ese sentido crítico, la crítica pedagógico-didáctica que involucra el examen de las prácticas educativas. Sin duda alguna, este intento de conjunción y de construcción colectiva con los diferentes actores y actoras intenta poner a la escuela y a la enseñanza de la educación física en el eje de este repensamiento, lejos de aceptar lisa y llanamente, en términos de naturalismo, el eje central del biologicismo, el dualismo cartesiano, el anatomofisiologicismo, sino que invitar a reflexionar acerca, en particular, justo por casualidad, ¿no? Como lo trata en su enfoque Josimar Daolio por una educación física humanizadora, de poner otra lógica diferente en un cierto desorden, que no es el desorden o el orden basado en una explicación biológica, sino que intentamos organizar en principio un análisis en tres tensiones de problemas que planteamos en todo el texto y sabemos que están planteadas de diferente modo en el texto. Una educación física que enfrenta la alienación de su objeto de estudio, una educación física que intenta batallar contra la tradición biologicista en términos de vaciamientos de sentido y obedecer a tendencias y modismos del mercado, siempre con lejos de merecimientos, con conveniencias personales, y una educación física relacionada de manera conflictiva con el lenguaje y los desafíos de la profesionalización del mercado. En estos tres ejes de ese lente crítico, que están abordados en uno de los últimos capítulos, quisimos dar lugar a distintos discursos: la fenomenología, la duda y la reflexión contra los discursos establecidos, en particular en un epílogo también en la narración respecto a cómo han constituido en algún instituto característico de la ciudad de Buenos Aires, en particular también un replanteo de las nuevas finalidades de la educación física, como lo hace Francesc Buscadonet, una introducción a nuevas metodologías de investigación cualitativas y participativas, como Castanedo y Cablionch, Marta Cablionch, también de la Universidad de Barcelona, la mirada crítica que replantea e invita imperiosamente como un imperativo a no aceptar esa naturalización de los conceptos establecidos desde construcciones anteriores, no a la praxeología, ni a la sociomotricidad, ni a la psicomotricidad, sino a los comienzos de la educación física, en un diálogo entre el deporte, las gimnasias y el biologicismo, lejano a toda interpretación de la pedagogía como base teórica de la educación física escolar. En ese sentido, este texto plantea en sus variaciones diversas poner al sujeto en el centro, lejos del mercado. No es casual, para finalizar,
no encendí un reloj, así que no sé si estoy cerca de los 5 o 4 minutos. No es casual, para finalizar, que este planteo y esta disputa esté pronunciada coincidentemente con una época que se empeña en llevar adelante recortes de planes de estudio, insistencia en las matrizaciones reproductivas y hegemónicas, naturalizar lo establecido y anular todo vestigio de reflexión y sentido crítico en la formación docente, como ocurre en algunos sitios en la República Argentina. Y también sabemos que estas disputas epistemológicas también se replican en otras latitudes, que Daniel me asiente con la cabeza, Marangón. Entonces, estamos tratando con la invitación también desde el campo de la danza o del movimiento, desde el cuerpo moviente que tan gentil y amorosamente nos trajo a nuestras páginas a Merleau-Ponty, ¿no? De la mano de Verónica Cohen y también de algún otro autor. Estamos tratando de poner el acento en el sujeto como un protagonista, lejos del mercado y lejos de las tendencias neoliberales de vaciamiento de sentido y de obediencia al mercado, siempre impostando y asumiendo a la educación física desde la constitución del sujeto y de la identidad más cercana al sujeto como derecho y también a sus propios derechos humanos, recordando la valía de la memoria. Y por eso terminamos haciendo referencia a algunos compañeros que nos están acompañando, aunque ya no estén aquí. Ese es el conjunto y el enfoque del texto. La educación física en disputa, variaciones de su enseñanza en el nivel superior, en continuidad con el planteo de la educación física como área de conocimiento. Ambas producciones con autores de 5 países y en conjunto más de 42 artículos que recorren las diferentes problematizaciones del campo pedagógico de la enseñanza de la educación física. De eso se trata este texto y esta invitación. Independientemente del orden que asigne Tulio, entiendo que por la introducción al tema, cada autor tomará el orden que quiera. Yo sugeriría que por el orden temático comience el colega Francesc Buscadonet, de la Universidad de Barcelona. No sé si me excedí en el tiempo, si se me escucha bien. Ahí vamos con Francesc. De acuerdo. Se escuchó perfecto, ¿eh? Muy bien. Muy bien. Bueno, buenos días, buenas tardes y buenas noches, porque como es una estamos en diferentes latitudes al mismo tiempo, pues bueno, creo que es lógico pues dar esta entrada, ¿no? A todo el mundo. Bueno, a ver, el capítulo que desarrollé en esta obra colectiva, la intención fue, como ha comentado antes también Adrián, surge como como un ensayo, una inquietud que yo ya tengo desde hace mucho tiempo, con respecto al modelo actual de la educación física, si sirve para el modelo paralelo que se está gestando o que la educación, no solamente la educación física, sino también la educación necesita, ¿no? Yo partía de esta idea, ¿no? De que el modelo actual basado solamente o de única manera, de manera exclusiva en el enfoque físico-deportivo ya no está sirviendo como antes podría haber servido, ¿no? Y desde esa perspectiva, a partir de aquí, la idea era buscar toda una serie de fundamentos, rebuscar, reencontrar también o releer autores que previamente ya habían trabajado en este aspecto y darles un nuevo significado a la luz de las nuevas necesidades, digamos, sociales y pedagógicas que necesita, pues, no solamente nuestra área, sino también a las personas que nosotros formamos desde esta perspectiva, ¿no? Entonces, un poco la idea era esta, y a partir de ahí replantear o plantear toda una serie de finalidades, teniendo en cuenta que la actividad motriz no solamente tiene que ser una finalidad, sino también un medio, ¿no? Y quizás las finalidades que surgen ahí también se ve que tienen una aplicabilidad o una transferencia no solamente disciplinar, sino también interdisciplinar y transdisciplinar, ¿no? Y esa es un poco la idea a partir de la cual se gestaron las diferentes, o se han resituado o resurgido toda una serie de finalidades que, ya digo, tampoco es que se invente nada, sino simplemente que se está volviendo a replantear, ¿no? Volvemos
en discursos que anteriormente ya habían aparecido y se hace como una nueva relectura a la luz de las necesidades actuales que desde mi perspectiva entendía que surgen, ¿no? La sociedad actual que necesita pues, otro tipo de enfoques mucho más críticos y desde esta perspectiva también mucho más pedagógicos, ¿no? Y finalmente, pues el capítulo a partir de esas finalidades también intenta ver cómo se pueden llevar a la práctica desde una perspectiva no tanto, digamos, como una receta, sino dando paso a una serie de principios de acción en la cual lo que intentan es dar unas herramientas al profesional para que pueda, digamos, situarse o como mínimo saber hacia dónde podría llevar a cabo ese tipo de cambio o esa nueva perspectiva que quisiera hacer desde su área. Y fundamentalmente esa es un poco la idea del capítulo. Y después, si algún asistente pues, quiere alguna puntualización, con mucho gusto se la daré. Y muchísimas gracias. Espero no haberme excedido en el tiempo asignado. Perdón, aviso que alguien ya me está acusando de adoctrinamiento, así que bueno, evidentemente ya tenemos público y bueno, siento que ya valió la pena este encuentro, así que sigamos avanzando, Mm. sigamos avanzando porque estas cosas este, se leen acá en las redes, como le llama alguien, le llama las redes antisociales. Bueno, adelante con el próximo presentador. Creo que por una cuestión de desfase horario y estar comprometida con otras actividades, Verónica necesitaría hacerlo ahora. ¿Es así, Verónica? Ah, sí, eso sería muy bueno, perdón, pero justo se superpusieron dos cosas al mismo tiempo. Eh, bueno, yo trabajé un poco, bueno, vengo de la danza, mi investigación es en danza, pero a mí lo que me interesa más que la danza es el cuerpo que se mueve. Y me parece que todas las prácticas corporales son válidas e interesantes para descubrir ese cuerpo moviente y esa experiencia de un cuerpo moviente. Lo que constato en el capítulo del libro, que quiero agradecer a Adrián la invitación a escribirlo, porque fue un capítulo que me permitió esclarecer y también eh, poner en escrito una parte muy implícita de otros trabajos míos, así que agradezco mucho ese trabajo y también poder ponerlo en relación a la educación física y a otras prácticas y dejar de hablar solo de danza la danza en sí como esta cosa estética, bueno, vamos a la ópera, no me parece en sí misma interesante para la práctica de el hombre y mujeres común y corriente de la vida cotidiana. Em, entonces, en este capítulo lo que pensé un poco es esta posibilidad de, si hay una posibilidad de quietud, ¿no? Esa era una de las preguntas de base, ¿no? Y para ello, usando un poco la fenomenología, y sobre todo la fenomenología merleau-pontiana, ayudada de Erwin Strauss y de Alfred Schutz, que son también dos fenomenólogos. Alfred Schutz es un socio fenomenólogo. Trabajé en base a tres experiencias diferentes. La pequeña danza, que es una danza de la inmovilidad, del contact improvisation creada por Steve Paxton, la meditación y el masaje facial, si es que en estas prácticas, que teóricamente eran prácticas de una quietud, efectivamente había una posibilidad de quietud o somos siempre un cuerpo en movimiento. Y a partir de eso, ¿qué significa ser un cuerpo en movimiento? ¿No? Cuando aparece esta constatación de la imposibilidad del reposo, aparece también qué son las experiencias que nos mancomunan eh, y aparecen sobre todo tres: estar sobre la tierra, estar de pie y estar respirando. Me parece interesante cómo eh, estas tres experiencias primogénicas, lo que aparece en las prácticas corporales es llevar la atención a cada una de estas situaciones, la posibilidad de llevar la atención, porque en una práctica tanto deportiva como una práctica de danza, cualquier práctica corporal, no es simplemente el objetivo moverse, sino hay un fin en ese moverse. Quiero obtener un resultado de ese movimiento.
Entonces, el concepto de atención aparece muy fuerte y adquiere mucha importancia. Me parece que es muy relevante para la enseñanza de la educación física, porque es algo que por ahí se pasa por alto, pero es efectivamente donde se produce el cambio. Dos movimientos pueden ser iguales, pero la atención y la experiencia de dos movimientos puede ser completamente diferente. Y bueno, aparecen también en el capítulo muchas puertas abiertas para seguir investigando y otras cuestiones que podrían continuar siendo desarrolladas. Pero bueno, en principio esas. Muchísimas. Verónica, ¿vos por qué brevemente quisiste incorporar o basarte en Merleau-Ponty? Merleau-Ponty tiene una visión, primero que yo uso la fenomenología porque lo que me permite esta rama de la filosofía es investigar experiencias, experiencias que son en primera persona, pero que porque son personales no tienen por qué ser privadas, podemos hacerlas compartibles. Entonces, y dentro de la fenomenología, Merleau-Ponty tiene esta característica donde esta centralidad en el cuerpo, donde el cuerpo es la primera coordenada del mundo. Entonces, es por eso que me parece interesante. Y después trabajé otro autor que es muy interesante en relación a esta pregunta primogénica sobre el movimiento, que es Erwin Strauss, porque él tiene muchísimos textos donde trabaja cómo qué es lo que hace que el ser humano se ponga de pie. Y tiene todo un texto sobre la postura erguida y qué es que significa de repente estar erguido, que es un gran paso. Así que bueno, en relación a ellos, que también están muy en conexión a Westphal, la etnología y otras corrientes del principio del siglo. Muy bien, te agradezco. Gracias. Yosimar, ¿quieres continuar tú? Los voy a dejar. Muchísimas gracias. Gracias por tus aportes, Verónica, muy agradecido. Chao, chao. Olá, olá, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui. Eu devo agradecer ao Túlio e cumprimentar o Túlio pelo belíssimo trabalho na EF Deportes e agradecer e cumprimentar o Adrian Ferreira pela oportunidade de publicação desse texto. Eu estou falando de Campinas, Brasil. Sou docente aposentado da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, né? E, enfim, e estamos na luta sempre, né? E essa luta na educação física, né, que reúne todos nós, é uma luta já de algumas décadas. No Brasil remonta desde os anos 80, né? Então são praticamente 40 anos, né? De ampliação da visão da área de educação física, né? Isso que a gente chamou de desnaturalização, desbiologização, né? Não se trata de uma negação da biologia, óbvio, né? Mas de uma certa visão contra a exclusividade das explicações biológicas nas ações da educação física. É isso que temos feito basicamente, e acho que todos nós aqui, vocês também, claro, né? Eu tenho, há cerca de 30 anos, eu mergulhei pela antropologia social, né? Vocês talvez saibam, devem ter lido alguma coisa aí. O Adrian me achou aqui por causa desses textos, né? Eu estava aqui aposentado, né, Adrian? E, enfim, eu li um pouco, não muito, li um pouco sobre antropologia, né? Basicamente, e nesse texto, né? Eu não disse o nome do meu texto, é Por uma Educação Física Humanizadora, né? E usei basicamente três antropólogos, Clifford Geertz, Marcel Mauss, o Geertz americano, Marcel Mauss, um clássico, né, francês, e o Roberto Cardoso de Oliveira, antropólogo brasileiro, né? E uso basicamente, parto de uma crítica que o Geertz, Clifford Geertz, faz, que a visão de natureza humana, desde muito tempo e até hoje, ela é
estratigráfica, né? Ou seja, o ser humano ele é concebido estratigraficamente por estratos, né? Camadas, por níveis, cujo centro, cujo núcleo é o nível biológico, né? Isso dá dá uma força muito grande, deu ao longo, né, desses anos todos e ainda dá uma presença muito grande da explicação biológica, como se ela fosse nuclear, central, né? Geertz refuta isso, né? No texto eu conto rapidamente como que ele faz isso, e ele propõe uma concepção sintética de natureza humana. Ou seja, o ser humano possui variáveis, né? Variáveis biológicas, variáveis psicológicas, variáveis sociais, variáveis culturais, mas essa análise deve ser vista em sistemas, deve ser feita em sistemas unitários de análise, diria Geertz, né? E, e a partir disso eu tento fazer algumas implicações para a educação física, né? Educação física, como eu já disse, foi e é refém de uma visão estratigráfica que separa os seres humanos, né? Mundialmente, nos currículos dos cursos de educação física, se começa, os anos iniciais são anos que dão uma base biológica. De onde que vem isso, senão de uma concepção de natureza humana estratigráfica, cujo núcleo é biológico, né? E aí tento falar de sugiro, proponho uma educação física da desordem. Desordem não vista como uma falta de qualquer ordem, de um vale tudo, mas desordem vista como uma nova ordem que considera e relaciona esses aspectos do ser humano, ditos pelo Goethe e já antecipados pelo Marcel Mauss na França há cerca de 100 anos atrás. E aí, a partir daí, teríamos uma educação física que vai dialogar melhor com outras áreas. A educação física não se basta como uma área biológica somente, como uma área das ciências biológicas. Ela tem que dialogar com a área das ciências humanas. Uma educação física que seria mais crítica, uma educação física que leve a uma criatividade, uma educação física que seria direito de todos os seres humanos, todos os alunos teriam direito a ela, uma educação física que proporcionaria uma consciência corporal que seria exclusivamente social, né, que consideraria esse ser humano não como um indivíduo isolado, mas como um indivíduo socializado, né? Enfim, o sonho de todos nós e a luta de todos nós, contribuir para essa necessária e urgente humanização do mundo, né? Como diria a Marilena Chauí, uma filósofa, né, brasileira famosa, é, nascer humano não basta para ser humano, né? Interessante isso, né? Eu gosto muito dessa frase porque ela remete a uma necessária busca da humanização. Nascer humano não basta para ser humano, né? E a gente faz isso através de processos culturais. Então, a grosso modo é isso. Eu já estou com 6 minutos e 30, mas espero que pelo menos tenha gerado uma curiosidade mínima para que todos possam ler o texto e a gente, em outras oportunidades, possa dialogar. Muito, muito grato a todos. Prazer imenso estar aqui com vocês. Obrigado, você, Josimar. Gracias, Josi. Gracias. Rodolfo. Bueno, yo primero un doble agradecimiento. Por un lado a Tulio por la posibilidad que abre de esta participación, de esta comunicación, de establecer estos canales y además por sostener tantos años este canal abierto tan extraordinario que es esta publicación. Así que primero gracias a Tulio. Gracias Adrián también por la invitación a participar en este proyecto editorial tan interesante, compartir con colegas tan interesantes, leídos también. Así que doblemente agradecido. Mi intervención en el libro tiene que ver con, digamos, con que Adrián
me entusiasmó con la idea de, no sé si fue su intención, pero a mí me entusiasmó con la idea de tematizar algo esta idea de la disputa, ¿no? Más allá de darle contenido, tematizar la propia idea de disputa y en el campo qué pasa con estas cosas, ¿no? Entonces, por ese lado, intenté hilar la idea de disputa y, y ubicada un poco en dos territorios, en dos terrenos como son las prácticas escolares y también la vida institucional en la formación de profesores. Porque además hay una relación muy estrecha entre estos dos territorios de ejercicio digamos, de la educación física. Entendiendo que la disputa, de alguna manera, eh, podríamos establecer como dos niveles de visibilización de lo que es la disputa, ¿no? Esta contienda porque hay diferentes posiciones frente a alguna cosa. Podríamos decir que hay una visibilidad de la disputa, es decir, el conflicto evidente que se ve en las luchas, en las guerras, en los conflictos diplomáticos, en la observación de prácticas diferentes en un contexto institucional determinado. Se pueden ver las diferencias, pero por otro lado, estas diferencias que se expresan en los conflictos visibles, en realidad esconden o tienen por detrás una trama de otras disputas que no siempre se dicen, no siempre se manifiestan y a veces más bien se ocultan. Entonces, bueno, un poco con esta idea intenté describir algo de la situación vivida en la formación en el instituto donde me formé, que es el instituto, que en ese momento era el único en la ciudad de Buenos Aires, el Instituto Romero Bez, mostrando una manera de tratar cuerpo, tratar movimiento, tratar sujetos, tratar personas, tratar el pasado y el presente de las personas que se integran en la institución, intentando eh, vincularlo un poco con la historia misma de la disciplina de educación física, entendiendo que en los modos de tratar la experiencia formativa de los profesores y en los modos en que los profesores a su vez elaboran las experiencias formativas en la práctica escolar, en realidad está se expresan diferencias, conflictos, posiciones bien distintas, en los discursos también, sobre todo en los últimos años, pero que además lo que trasciende a esto es proyectos políticos diferentes en relación con el cuerpo y el movimiento para la sociedad. Es decir, el lugar de los sujetos, el lugar del sujeto en tanto sujetos cuerpo, sujetos encarnados, y que se mueven y que el movimiento forma parte de la cultura. Entonces, un poco entendiendo esto, intentar revisar un poco la génesis de la educación física, y si bien hoy yo asumo la posición de que la educación física debe ser esa mediación pedagógica entre la cultura de movimientos que la sociedad de alguna manera va elaborando o ha elaborado y que los sujetos la viven de una manera diversa, que la escuela, a través de la disciplina de educación física, se haga cargo de establecer una relación pedagógica, que sería una relación de enseñanza, una relación de ciudadanía, una relación política, una relación cultural, una relación de aprendizaje con esa cultura de movimientos. Ahora, esto no ha sido siempre así. La educación física, de realidad, vemos que se origina, podríamos decir, en una expresión más bien pensada a fines del siglo XIX, entendiendo que el movimiento era solo una estrategia para desarrollar solamente una educación corporal. Es decir, lo que da origen a la educación física no es esta eh, necesidad de desarrollar sujetos cultos, ¿no? Desde el punto de vista de la cultura de movimiento, sino más bien de disciplinar y gobernar los impulsos de los niños y jóvenes en la escuela, a través de la herramienta motriz. Entonces, una educación física y una educación motriz, pero que no tematiza el movimiento como un área de la cultura. Entonces, de alguna manera, la educación física se desarrolla como eh, de acuerdo a las necesidades de los sectores dominantes en cada momento, que ya sea del Estado en su origen, luego del mercado que se va imponiendo con sus propias reglas, y entonces en realidad ha carecido de lo que sería un sentido propio de enseñanza, un sentido cultural. Entonces, está en disputa permanentemente, o sea, esta idea de que la educación física está abierta entonces porque no hay un objeto fundacional del cual hay que hacerse cargo para enseñar, porque el mandato no ha sido ese. Entonces,
La disputa es inevitable y la disputa es permanente. Definir qué se enseña, o sea, ¿es un objeto de enseñanza? Primero, ¿la educación física es una disciplina de enseñanza o es un hacer motor disciplinador? O sea, una pura educación corporal. Entonces, primero, discutir si es enseñanza. Después, ¿cuál es el contenido? De dónde se referencia lo que se enseña en la disciplina escolar. Y en tercer lugar, qué experiencias se diseñan y se ponen en práctica para que nuestros niños y niñas se apropien en forma constructiva, positiva, saludable, feliz, y no reproductiva por los intereses que le mandan de esta cultura de movimiento. Entonces, ahí, ubicando entonces que la disputa es algo, podríamos decir, genético en la educación física, por lo menos desde el momento en que alguien se hace cargo de revisar lo que ocurrió. Si nadie revisa, por ahí la disputa no es visible, sino que solo se aceptan los mandatos. En el momento en que hay alguien que revisa, ya sea lo genético o como me pasó a mí en el Instituto de Formación, que algunos años después, o sea, yo sentía ese mandato corporal que me estaban imponiendo, pero no me daba cuenta cuál era la verdadera disputa. Recién varios años después pude reconocer cuál era el origen de esta disputa, ¿no? ¿Qué cuerpo, qué movimiento pretendían de mí como ciudadano y de mí como profesor para reproducir? Bien, ahí entonces planteo que el terreno de disputa es inevitable y cierro con esta idea. Como la educación física en realidad ya por su nombre no tiene contenido, no está vinculado con un conocimiento, podríamos decir que la educación física no es en principio, un objeto de enseñanza. O sea, no se enseña la educación física, sino que la educación física debería ser, quizá cambiando de nombre, pero por ahora, sea con este nombre, debería ser el contexto en el que se produce una actividad educativa pedagógica que debe ser reflexionada, revisada y visibilizada desde el punto de vista político, entendiendo que los conflictos en cuanto a posicionamientos diferentes expresan también un conflicto político, pedagógico de fondo, y que la única manera de modificar algo de la realidad social en la cual vivimos es, y adhiero a la idea de desorden, porque una posición como la que sostengo, que sería emancipadora, solo es posible concretar en la medida que desordene el orden que nosotros recibimos, ya sea el orden de los géneros, el orden de los cuerpos, el orden patriarcal, ¿sí? El orden colonial. Solo desordenando de alguna manera, por lo menos poniéndolo en tensión, podemos operar en esta disputa conscientemente. Y este es un poco el contenido de mi artículo. Así que agradezco mucho la posibilidad de la escritura y de la participación en este evento. Que era un doble desafío porque era un epílogo. Muy difícil escribir un epílogo que salga de la tradicionalidad de su propia finalidad y pueda tomar matices de este concepto de la disputa. En síntesis, también, más que en tensión, en la búsqueda de ruptura y de no naturalizar nada de lo hegemónicamente instalado, Silvio Sember, Maximiliano Cacacebac, Ivana Rivero, Lucía Mantilla desde México, Adriana Ríos con su artículo sobre el género, Jorge Miramontes, David Bir, Susana Tambuti, Adrián Esquivano, sociólogo desde Córdoba, Santiago Pich, Paulo Fertenseifer, Sigi Fitanda Silva, Miguel Vicente Pedraz y Carlos Carballo nos acompañan junto a Leonardo Gómez y a los autores aquí presentes en el texto La educación física en disputa, variaciones de su enseñanza en el nivel superior. Y de esta forma cierra la presentación del texto que se propone ubicar a la educación física para todos los actores del campo de la cultura corporal del movimiento en términos de disputa, tensión y ruptura hacia el campo pedagógico. Muchas gracias a todos, gracias Rodolfo, Francesc, Josi y Verónica, y a los que están presentes en pantalla y del otro lado a los escuchas de distintas latitudes. Muy agradecidos a todos.